Estoy hoy en la inspección de Puente Piedra, jurisdicción del municipio de Madrid, donde acudimos al llamado de los habitantes preocupados por la contaminación y el grave deterioro que tiene el río Subachoque. Un llamado de atención al director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, quien pues lastimosamente tengo que decirlo, sigue dormitando en los brazos de Morfeo, y acá el tema es que cada día se agudiza y cada día se deteriora el río Subachoque. Una situación muy similar a lo denunciado también en la laguna de Suezca, donde el 70% de su ecosistema se secó. Hoy estamos aquí en Subachoque y vamos a acompañar a un denunciante, a un ecologista, a un ciudadano venezolano que lucha en solitario por salvar este ecosistema. Los invito a que vean la siguiente nota y que me ayuden a que este mensaje llegue directamente al señor director de la CAR, Luis Fernando Sanabria. Gracias, Jairo. Yo soy venezolano, acuicultor de profesión, cultivo peces, ¿ok? Y al conocer el río Subachoque, me propuse, mi meta fue salvar este río y volver a devolverle la vida con los peces, ¿ok? Este río es un río de agua fría, de 16 grados más o menos, su temperatura, y alberga una variedad de peces: carpa roja, carpa negra y el pez bagre capitán, que es el pez originario del río Bogotá. Don Víctor, ¿cuál es el problema que tiene este río? ¿Cuál es el problema o los problemas que tiene este río y que afectan precisamente el cauce? Ok, primero que al río lo toman como riego de los diferentes frutos que se producen acá en esta zona: papa, fresa, etcétera, etcétera. Hacen lagunas, sacan el agua de ahí a esas lagunas, ¿ok? Secando el cauce del río. Este no es el cauce normal del río, el cauce es más grande, estamos en invierno, están lloviendo en las cabeceras, ¿ok? Y el río está seco. Hay que devolverle ese cauce natural al río y que así puedan los peces subsistir. Los peces que supuestamente queremos devolverle otra vez al río, porque ya no hay peces. En sus cabeceras pueda que haya, pero acá no hay peces en este momento. ¿Cuál es otro fenómeno, otro factor que afecta al río? Contaminación. La contaminación, ¿ok? En los poblados utilizan el río como cañería, como drenaje, ¿ok? Y eso afecta el hábitat del río, del agua. El agua, para que el pH del agua, para que el pez viva, es muy corto, el trayecto es muy corto, ¿ves? Es de 7 a 8, ¿verdad? Y a 6. El pH, si varía a alcalino o a ácido, tiende a morir el pez. Y estos contaminantes hacen que eso varíe enormemente. Claro. Y el tercer factor, ¿cuál es? Que pues, usted decía que aquí se ocupa la ronda, se ocupa prácticamente, está toda la gente encima del río. Sí, o sea, en las urbanizaciones que hay, están creando urbanizaciones a las orillas del río y no respetan la zona limítrofe del río. El río internacionalmente tiene que tener un límite hasta donde pueden llegar las casas, las carreteras, etcétera, etcétera. O sea, la ocupación de la ronda. La ronda invade el río, ¿ves? Y lo ahoga, y aparte de eso le zumban los contaminantes. Vamos a mostrarles ejemplos de ellos en unos próximos videos que usted va a hacer. Mira que esas algas son contaminantes. ¿Ves lo verde que tiene? Ese es limo, ¿ok? Y todo eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo y esa bruma hay que limpiarla, ¿ok? Todo esto que está cayendo sobre el río es contaminante del río como tal. Pero ellos lo eliminan naturalmente los peces. Don Víctor, otra pregunta. ¿Y usted ha recibido apoyo de las alcaldías, la CAR, qué le dice? No, en la CAR, por ser venezolano, no me abrieron las puertas. Y cuando llegué allá con la denuncia, lo que me dijeron es que tenía que hacer un reportaje para podérselo llevar a ellos, y ellos después es que ellos iban a actuar. A veces uno no tiene ni para pagar pasajes, ¿ves? Y entonces fui a la alcaldía de Madrid, fui a la alcaldía del Rosal, fui a la alcaldía de Faca, y mire, todo lo hice en bicicleta, a pedal. Don Víctor, estamos en otra parte, en otro lugar del río Subachoque. Aquí se nota, pues, o se evidencia otro tipo de situación. ¿Qué es lo que vemos acá precisamente? Bueno, acá
naturalmente se forma una represa, ¿ok? Que por no estar limpia detiene el agua. Al detener el agua se deja de oxigenar, ¿ve? Y impide la vida de los peces. Y de ninguna otra ave, porque si las aves marinas, las aves vienen que se alimentan del río, no pueden alimentarse porque no hay con qué. No hay ni siquiera renacuajos, sapos, nada, ningún tipo de vida. O sea, aquí en este momento estamos diciendo que hay una represa formada por el buchón, bueno, por esas plantas, ¿cierto? ¿Sí? Y además que la gente bota basura, mira, Sí, ahí nomás hay se ve. basura, mire. Hasta de este lado había hasta un neumático. Ya vamos para el otro lado. Entonces, don Víctor, aquí ya estamos hablando de que hay la contaminación en un trayecto de casi 4 kilómetros que estuvimos recorriendo, ¿cierto? Ya hay más contaminación. Más contaminación. Y a medida que se acerca a la ciudad, ¿verdad? Se contamina muchísimo más. Acá fue tratado el río, fue dragado. ¿Ve? Se ve que fue dragado hace años. Y lo limpiaron, pero lo abandonaron. Lo abandonaron y vuelven otra vez. Y bueno, y esas cercas. Esas cercas no deberían estar en el río. Sí, muy raro, ¿no? Esas cercas no deberían estar porque el río no es de nadie, el río es del país, del estado, de la nación. ¿Ve? Y esas cercas deberían ser prohibidas. Lo que yo decía, no tiene la finca esta, no tiene los 10 metros que debería tener de separación de lado y lado. ¿Ve? Que es lo normal, lo legal. Y esas canales eran lo con que invertían el veneno que caía de todo lo que caía directamente al río. Esta también, que después la taparon. O sea, como la escorrentía, por decirlo así, que Sí. salían de las fincas. Delicado. Bueno, y al fondo vemos unas floristerías. ¿Qué pasa con esas floristerías? Que consumen el agua del río, O sea, disminuyéndole el cauce. ok, ¿Eh? captan el agua, pero no sabemos si tendrán licencia o no. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que usted hace al director de la CARA, a Luis Fernando Sanabria? Señor Luis Fernando Sanabria, las fincas de este sector de la sabana de Cundinamarca están siendo objeto de sacar el agua, de saqueársela. Los ríos le saquean el agua y le sacan el agua y la vida deja de existir, ¿ok? Y no sé si es legal o es ilegal, pero algo debería hacerse. Son millones de litros de agua que se pierden a día. Claro, no, y al fondo vemos una floristería, hemos hablado con muchos habitantes donde manifiestan que sí, hay lagunas al interior de las floristerías que son llenadas con el agua del río Subachoque. Con el agua, y esas floristerías deberían tener su pozo, su propio pozo de aguas profundas, ¿verdad? Porque el nivel freático de esta zona es muy buena, es muy prominente. Aquí hay mucha agua a baja profundidad y la CAR debería hacerle los pozos a ellos y sí, pues, cobrarle su agua, sus gastos, sus pozos, pues. Don Víctor, ya finalmente para ir al otro recorrido, en un sector que se llama La Lira, en el río, algo ilógico, pinos, en la ronda del río, muchos pinos. Sí, este tipo de árbol consume mucha agua, pero también ellos producen sombra, ¿verdad? Y oxígeno. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿ok? Las raíces de los árboles producen ciertas sustancias que van al río y son nutrientes, ¿verdad? En parte son beneficiosas, pero sí, si no se le sacara el agua como como lo saca el ser humano, ¿verdad? Los árboles serían lo de menos, porque es su hábitat natural, es su hábitat natural. ¿Ve? Vamos a otro lugar del río Subachoque. Okay. Me están llamando. Bueno, estamos en otra jurisdicción del municipio de Madrid, en el sector denominado El Hoyo. Este es el río Subachoque, donde se evidencia ya un alto grado de contaminación, derivado pues obviamente de construcciones vecinas, de agricultura, vertimientos ilegales, vertimientos de todo tipo. Don Víctor, estamos en otra parte de Madrid. ¿Exactamente a dónde? Estamos en la variante de Madrid, en el puente que cruza al río Subachoque. Allá baja, esa cañada que viene de allá es la que viene de lo que te mostré de allá. De la Está laguna. altamente contaminada. Altamente contaminada.
Mire, hay llantas, hay... Mire la cantidad de basura. ¿Ve? El mismo factor deteniendo el agua. Una garcita ya alimentándose apenas, que debería estar llena de garzas. Y la salida de agua de la urbanización, que lo cercaron porque como nosotros estábamos humeando mucho, pues me imagino que... por eso. Pero esa tiene una salida de agua directa de allá de la... Ah, en ese tubo que se ve ahí. Sí, ese tubo sale directo del agua de allá de la urbanización. Bueno, aquí ya se evidencia la contaminación. Es inminente. Es inminente. Le da tristeza, ¿no? Una lucha O sea, en solitario. Es dañar un ambiente que para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, no van a tener la posibilidad de disfrutar un río tan hermoso, porque es hermoso, que está tan contaminado por el ser humano, ¿Cuál es el mensaje, don Víctor, que usted le envía a los habitantes de la sabana, a los habitantes de esta cuenca del río Subachoque y a los colombianos? Que nos eduquemos, que aprendamos a vivir con el medio ambiente. ¿Ves? Nosotros tomamos esta agua porque hay una planta de tratamiento de agua de allá abajo en el río. Tomamos esa agua y nuestros hijos la toman. ¿Ves? Y se nos va a acabar el agua y algún día la gente no va a tener de dónde sacarla. Don Víctor, ¿este río se puede salvar? Sí. Se puede salvar y podemos devolverle la vida. Podemos devolverle los peces. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento y los recursos están. Los recursos están. Lo que pasa es que no se direccionan en la vía adecuada para que den frutos. Pues este es el río Subachoque, donde se ve todo tipo de contaminación, y una persona como don Víctor que es en solitario luchando por recuperar el río. Vamos a otro lugar del río Subachoque ya finalmente para ver ya más todavía la contaminación. Sí, señor. Don Víctor, hemos llegado pues ya al final del recorrido. ¿En qué parte nos encontramos? Nos encontramos en la calle Séptima, la calle principal que atraviesa Madrid por completo. Este es el centro aquí al lado. Acá tenemos el desagüe de aguas negras. En el río Subachoque. En el río Subachoque, en el río. Pleno centro de Madrid. En pleno centro de Madrid. Esto lo limpiaron hace unas semanas, 2 semanas atrás. Allá al fondo tenemos el acueducto. Y lo que vemos es espuma de detergente, no sé, de FAB, no sé de qué es. Pero allá está, sobre el río. Hicieron acá como un alcantarillado. ¿Para qué? No sé. Sí, junto al río, sí. Sí, justo al lado del río. Allá están las bocas de las... Ah, sí, más de los tubos. Y vamos a pasar al otro lado para que terminen de verlo. Pasemos, don Víctor. Estamos en el municipio de Madrid atendiendo una denuncia que nos llegó por parte de veedores, y como lo dice usted, salvadores del río Subachoque. Veedores, sí. No, salvadores. No, que no sean más veedores, que seamos salvadores del río. Claro que ese es el término, salvadores del río Subachoque. Pasemos, don Víctor. Nos dan un espacio. Este es el otro lado del río. Al otro lado del río. Era el mensaje. Yo quiero nuestro río limpio. Un mensaje, sí. Miren. Pa' muñecos, vea. Esto antes, cuando estaba limpio, se ven los ductos, los tubos que salían de agua, de desagüe para acá. Ahí tenemos lavadores de carro, ahí. Allá al final de las fotos que yo le envié, se agarra aquí el centro. Luis Fernando Sanabria. Queremos que actúe de manera diáfana y sincera, pues, que se aboquen a la limpieza de nuestro río. No es mío, yo soy venezolano, es de ustedes, es de todo el pueblo colombiano, y así poder llegar en un futuro a salvar el río Bogotá, porque esa es mi meta es tratar de salvar el río Bogotá, que vuelva a tener vida, que vuelva a tener peces,
ese río, que usted pueda volver a pescar en sus aguas, al igual que acá en el río Subachote. Gracias por su atención.